Cuando hablamos de salud mental, hablamos de diferentes tipos de anomalías, de situaciones que nos llevan de repente a la intolerancia, pero también a otras situaciones de frustración, depresión, ansiedad. Vamos a conversar a fondo de qué es lo que significa la salud mental, la importancia y los mitos. Omar, ¿qué es para ti la salud mental? Wow, cuando hablamos de salud mental siempre me parece curioso que a veces la gente piensa de que todavía es algo no tan importante para estar bien. Es decir, siempre hemos cuidado nuestro cuerpo. Si nos duele algo, si nos duele el estómago, si nos sentimos mal, vamos al especialista y esperamos que el especialista, que el médico nos diga qué es lo que tenemos y qué tenemos que hacer, ¿cierto? Pero cuando nos pasa algo a nivel mental, la gente a veces todavía tiene reparos de ir o a un psicólogo o menos a un psiquiatra, y la gente se asusta si le dicen que tiene que ir al psiquiatra y dice, no, imposible, yo estoy bien, yo puedo con esto. Entonces, aún siento de que tenemos mucho mito sobre lo que podemos hacer para cuidarnos y estar bien, sobre todo porque hemos pasado por cosas muy duras como la pandemia. La pandemia generó un impacto en la salud mental a nivel global y además vivimos también en momentos en los que hay demasiadas cosas que pasan en una ciudad como esta, en un país como este, y que de todas maneras es importante darle un espacio a cuidar nuestra salud mental, ¿no? Y para eso vamos a despejar todas las dudas con el doctor Bromley, quien ha sido también parte de un equipo arduo que ve la salud mental en el Estado. Ha sido también presidente jefe del Arco Herrera, es psiquiatra de profesión y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Carlos? Buenas, ¿cómo están, Mayra, Omar? Aquí para conversar de este importante tema. Doctor, cuando se habla de salud mental, como lo decía hace un ratito, a veces la gente se asusta y piensa de que o no es importante o no la necesitan, a pesar de que ya hay muchos años en el que el tema de la salud mental se ha ido trabajando y hemos avanzado de alguna manera, pero ¿por qué todavía siente usted que la gente no le da cierta importancia? Porque seguimos todavía con el estigma de siglos pasados, en los que se pensaba que salud mental era estar enfermo. Y las enfermedades mentales eran imposibles de ser tratadas y la persona no se recuperaba. Eran enfermedades irreductibles. No habían tratamientos y las personas afectadas estaban recluidos en los manicomios de la época, en las afueras de las ciudades, incluido el Perú. El Arco Herrera estaba en las afueras de la Lima de aquel entonces y las personas que se hospitalizaban allí se quedaban por siempre. Aún tenemos en el Hospital Arco Herrera personas que viven allí y que van a seguir viviendo ahí si es que no se hace algo por ellas. Pero ya en los tiempos actuales la salud mental está definida no solamente como ausencia de enfermedad, sino como aquel estado de bienestar que debemos tener todos que nos permita funcionar de manera adecuada con nuestras competencias, con el desarrollo de nuestras capacidades, establecer buenas relaciones entre nosotros y trabajar en beneficio de la sociedad, del país. ¿Cuáles son los factores que influyen en contra de nuestra salud mental? Hay factores internos, que son factores que tienen que ver con problemas con los que uno nace, frente a los cuales se ha encontrado que, por ejemplo, hay cierta predisposición biológica para tener una enfermedad mental como la depresión, como la ansiedad. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un padre, un tío, un abuelo con depresión, con ansiedad, con psicosis, yo nazco con cierta predisposición a hacer la enfermedad también. Pero cada vez más se le da mayor importancia a lo que llamamos determinantes sociales, que son aquellos que están directamente vinculados a los problemas de salud mental, como el desempleo, la pobreza, la inseguridad ciudadana, todo aquello que nos genera miedo, temor, eh, para vivir con tranquilidad, con felicidad. Y es curioso que mencione esas cosas que están tan presentes en el día a día en un país como el Perú, en una ciudad como Lima, ¿no? Que vivimos un momento de inseguridad.
hasta el tráfico a veces puede generar que uno termine tan estresado que llegas a casa y terminas como reaccionando mal, Descargando. descargando, manejando mal en nuestros momentos de alto estrés que a veces tiene vivir en una ciudad como Lima. ¿Cómo uno puede empezar a mejorar esas situaciones cotidianas para que no nos afecten tanto? Yo creo que lo primero que debemos hacer es mirarnos con profundidad en qué podemos mejorar. Por ejemplo, Omar, tú has mencionado algo que nos pasa cada día, que es enfrentarnos al tráfico de nuestra ciudad. Tenemos que levantarnos muy temprano, tenemos que pasar 1 hora, 2 horas a veces para llegar a nuestro trabajo, llevamos corriendo, frustrados, fastidiados, y no siempre encontramos las comodidades adecuadas en nuestro centro laboral. Y en el transcurso del día vamos acumulando una serie de frustraciones que lamentablemente al término del día, ya en la noche, cuando llegamos a nuestras casas, explotamos. Y explotamos con quienes no son los responsables de nuestro estado de malestar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, somos violentos. Pero ahora se estima que los peruanos somos casi como una bomba de tiempo, que en cualquier momento podemos explotar. Y ahí lo vemos en las calles, día a día, gente peleándose, cobradores de vehículos de transporte público peleándose por adelantar el uno al otro. En los trabajos hay también actos de violencia y sobre todo en los colegios, en las universidades, el bullying y además la propia violencia doméstica, la violencia de hombres contra mujeres en nuestro país también está presente siempre. ¿Cuáles son esas señales que debemos de tener en cuenta cuando una persona está siendo afectada en su salud mental? Tanto nosotros como los demás debemos conocernos. O sea, yo me debo conocer a mí, conocer a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, en el sentido de cómo son. No en el detalle preciso, pero sí identificar un patrón de conducta. Porque todos nos manejamos casi siempre de la misma manera. Somos como somos. Entonces, de repente, pues por ahí un hijo de nosotros es extrovertido, es gastador, es fiestero, o bien es estudioso, es disciplinado, muy ordenado, tanto para nuestros familiares o compañeros de vida, ¿no? Si algo en este patrón del comportamiento comienza a cambiar, ya significa que pudiera estar sucediendo alguna situación que se está escapando de control. Por ejemplo, si una persona es sociable y se aísla, ya no quiere salir, si una persona es conversadora y ya no quiere conversar, se queda en su domicilio, no se relaciona con sus amigos, o si es tranquilo y se vuelve irritable, violento por cualquier cosa, o para llorando, para con baja energía, baja vitalidad para hacer las cosas que cotidianamente tiene que hacer, o de repente pues por ahí comienza a hablar medio raro, con incoherencias que no se ajustan a la realidad. Entonces algo está pasando con esa persona y debemos actuar lo más rápidamente posible. Mientras más oportuno sea una intervención, mejor resultado vamos a tener para el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Hay un, creo que de los últimos 5 años, los números de casos de ansiedad y depresión se han multiplicado a nivel global, como lo decía hace un rato, a consecuencia de la pandemia. Em, pero a veces también hay muchas personas que tienen síntomas o que tienen algunos indicadores de que están con uno de estos cuadros. Y todavía siento de que hay personas que no quieren dar esos pasos de recibir ayuda profesional, que piensan de que es un tema de voluntad, de que hay que ponerle ganas, eh, y cosas que de repente descartan ayuda profesional. ¿Qué nos puede usted decir sobre por qué es importante recibir la ayuda profesional oportuna, ¿no? Sí, vuelvo al tema del estigma. Seguimos pensando que los problemas de salud mental que afectan a las personas son irrecuperables, que ya nada se puede hacer por ellos y que uno debe acudir a atenderse o buscar ayuda para algún familiar o amigo cuando ya el caso es extremo. ¿Y para qué? Para internarlo en un establecimiento de salud y dejarlo ahí.
Eso, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, todavía sigue existiendo, lo cual es falso. Hay que abandonar ese estigma. Hay muchos mitos. Hay mitos también, por ejemplo, que se cree que confesar un problema de salud mental es debilidad. No, inclusive hay padres que le dicen a sus hijos, ya pues, levántate de la cama, ¿qué haces ahí? No puedes ser tan flojo. Cuando el hijo no puede levantarse de la cama porque está con depresión. O frente a un problema nos ponemos nerviosos, nos da angustia. Porte tranquilo, pues no es para tanto, un ratito, pero yo estoy sintiendo mucha angustia, Invalidamos, o sea, lo invalidamos. invalidamos. Y ahí el término es propio para aprender a validar las emociones que sentimos entre nosotros. Mejor diré, aprender a validarnos como personas. En nuestros tiempos actuales, el otro como persona no existe. Existimos nosotros frente al espejo, mirándonos a nosotros mismos, y utilizamos a los demás para algo que redunde en nuestro único beneficio personal. Entonces hay que validarnos como personas, como seres humanos, en los colegios, en las universidades. Hay que aprender a hacerlo. De esta manera vamos a poder saber que algo le está pasando a alguien y poderlo ayudar. Y se tiene que hablar más de estos temas, ¿no? De repente en colegios, universidades, como dice, tratar de conversar y de quitarle ese estigma, ¿no? A muchos problemas porque siento que cada vez hay más casos, pero no todo el mundo está dispuesto a tener una ayuda, ¿no? Así es, porque hay más casos, cada vez hay más casos de diferentes problemas de salud mental, fundamentalmente ansiedad, depresión. Se han incrementado notablemente también los casos de niñas y niños y adolescentes afectados por algún tipo de problema de salud mental, entre ellos la violencia, los problemas en casa, con los padres, etcétera, los temas de consumo de alcohol y otras drogas. Entonces lo que hay que hacer es acudir a solicitar ayuda, no necesariamente pues a una ayuda altamente especializada. Al principio de un problema con una orientación, con una consejería es suficiente. Antes, esto solamente podía ser posible en los 3 hospitales psiquiátricos que habían en Lima, el Hospital Arco Herrera, el Hospital Hermilio Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental. Ahora no, ahora en los últimos años se están implementando los llamados Centros de Salud Mental Comunitaria, que funcionan en la comunidad. Ahí detrás de la casa donde uno vive, en la esquina, hay un centro de salud mental comunitaria. Actualmente hay 300 ya a nivel nacional. Entonces están conformados por grupos de especialistas. Hay médicos psiquiatras, médicos de familia, enfermeras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, del aprendizaje, etcétera. Hay que acudir a atenderse. Y el otro tema importante es insertar, pero ya de una vez por todas, de manera intensa, la salud mental en los colegios y en las universidades. Es la única manera de comenzar a refundar el tema de la salud mental en el país. ¿Cuál es el papel de la familia como soporte emocional cuando ya se identifica que la persona tiene en esos momentos un problema de salud mental? Eso, Mayra, es fundamental. Lamentablemente no se está realizando porque los padres salimos de nuestras casas a las 7 de la mañana, 7:30 para ir a trabajar y retornamos a 8 o 9 de la noche. No tenemos ese contacto, esa comunicación con nuestros hijos, no sabemos en qué andan, qué problemas tienen, cuáles son sus dudas frente a la vida, no sabemos con quiénes se están relacionando y después vienen las sorpresas cuando detectamos problemas mayores o cuando lamentablemente se suicidan. Tenemos que mejorar el soporte, la presencia de nosotros en la casa, ver la manera. Tenemos que comunicarnos con ellos a través de una comunicación directa, franca, asertiva, de ida y vuelta. Yo no le puedo pedir a mi hijo como si fuera una especie de interrogatorio, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Con quién has conversado hoy día? ¿Qué has hecho? No, tiene que ser una conversación más amigable, ¿no? Yo contarle lo que me ha pasado durante el día, esperar de él una respuesta y preguntarle cómo te va, qué dudas tienes. La población adolescente tiene muchas dudas porque a esta edad se comienza a definir como una persona, uno, ¿no? A lograr su propia identidad personal, comienzan las primeras relaciones de pareja, los temas del estudio,
de ahí se termina la educación secundaria y se pasa a la universidad, vienen los problemas de la orientación vocacional, hay muchos cambios de carrera universitaria, hay deserción universitaria en el país en muy alto número. Entonces, el soporte familiar es vital, es central. Yo creo que si eh, avanzamos con mejorar la dinámica familiar y a su vez insertamos salud mental en los colegios y en las universidades, todo va a mejorar. Doctor, quería pedirle su opinión sobre un tema que también a veces siento que no tenemos los conceptos Mm. muy claros, que es ya cuando a alguien de repente le tocó ir a un psiquiatra y recibe medicación. Entonces, hay mucha gente que también se asusta cuando empieza a recibir un tratamiento psiquiátrico porque claramente ahí puede haber efectos secundarios, hay un proceso que es complicado porque no estamos tan acostumbrados. Entonces, ¿cómo abordar esa parte cuando alguien piensa de que de repente recibió un tratamiento de pastillas que le recetó el psiquiatra y que siente de que es algo que no va a poder dejar en ningún momento? Y siento que cuando me ha tocado conversar con algunos amigos, familiares, hay mucho temor de esa etapa, ¿no? Sí, Omar, hay de los dos extremos. En un extremo están las personas que se automedican y el incremento de ansiolíticos en el país de consumo para las personas se ha incrementado. Hay gente que toma ansiolíticos como si fueran confites. Pero por el otro lado, como tú bien expresas, hay gente que tiene temor de tomar medicamentos. Lo que hay que saber es que los medicamentos equilibran ese desequilibrio que hay en el cerebro de los neurotransmisores, que son los responsables de los síntomas y los signos de las enfermedades mentales, y que no necesariamente se van a tomar para siempre, para toda la vida. La persona mejora, se corrigen también los aspectos que pudieran estar interviniendo en la causa del problema de salud mental que tienen, y la dosis de los medicamentos, según sea el caso, puede ir mejorando, disminuyendo, insertársele otro medicamento e inclusive dejar de tomar medicinas, si es que la persona aprendió ya a vivir funcionalmente con salud mental. Los tratamientos farmacológicos no son para toda la vida necesariamente. Y depende de cada caso también. Depende de cada caso, porque si yo recibo una receta para tomar un medicamento y no lo tomo como debo tomarlo, hay días en que me olvido, hay días en que altero la dosis, hay semanas a veces enteras que no lo compro porque en fin pasó A o Z. Entonces ahí sí mi evolución va a ser tórpida, ¿no? No voy a mejorar. Por eso depende de cada persona. Si uno lo toma en serio, va a mejorar. Tomando la medicina, acudiendo a las sesiones de psicoterapia que se programen, que es al igual que cualquier otro problema de salud, ¿no es cierto? Pasa con las personas que tienen diabetes. Exactamente lo mismo. Si no cumplen, van mal. Hasta se pueden morir, ¿no? Claro. Pero si cumplen, pues, finalmente tan solamente con un adecuado plan de alimentación, pueden vivir bien, con su diabetes compensada, sin necesariamente tomar medicinas. ¿Cuál es su recomendación entonces para todos los que nos están viendo en este momento sobre abordar el tema de salud mental? Mi recomendación es para el Estado incrementar el presupuesto y los servicios de salud mental para la comunicación, para la población en la comunidad, Ujú. para las escuelas, los colegios y las universidades, insertar el componente de salud mental en su currículum, en su malla curricular, y contratar profesionales de salud mental, fundamentalmente psicólogos, para que contribuyan al bienestar de los estudiantes a través de intervenciones de promoción de salud mental, tener escenarios académicos sanos, saludables. Y para la familia, pudiera ser muy atrevido, pero la idea es refundar la familia. Hay que refundar la familia, hay que estar, hay que hacer presencia, hay que comunicarnos con nuestros hijos, hay que querernos mucho. El amor sana a través de una buena comunicación y de una buena relación con nuestros seres queridos. Muy esperanzador su discurso. Espero que las personas que han escuchado esta pequeña conversación sobre el tema
ajusten algunas cosas para quebrar prejuicios que a veces tenemos, ¿no? Y le agradecemos un montón su tiempo, el espacio, compartir su conocimiento, doctor, para poder ampliar y que se genere esta pequeña conversación de repente en las familias, entre los amigos, de que es importante cuidar la salud mental, ¿no? Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Mayra, por esta Gracias, invitación. doctor. Gracias, doctor. Y ya saben, si quieren ver más contenido como este, ingrese a Perú 21 Play, Tóxicos Anónimos. Nosotros vamos a tratar este y otros temas. Nos vemos.